Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente conectados. Un martes más dentro de lo que es este curso, este diplomado sobre formación espiritual del Antiguo Testamento. Esta clase está siendo grabada, así que les pido a todos que puedan cerrar sus micrófonos para que no se escape algún ruido innecesario o algún comentario que no venga a la clase. Que activen solamente su micrófono cuando quieren preguntar algo, ¿sí? Cualquier cosa está también la licenciada Berenice con nosotros, ayudándonos para hacer esta clase más fluida. Les cuento que estoy en el Chaco paraguayo, trabajando con una etnia indígena. Estamos traduciendo Génesis y tiene mucha relación con la clase que vamos a ver hoy, porque estamos en los inicios de la Biblia y es muy interesante cómo desde desde el mismo primer capítulo de la Biblia vemos ya las características de Dios, cómo Él es, cuál fue su trato especial con el ser humano, por qué lo hizo tan especial y diferente al resto de la creación. Y, y estamos muy animados. Hoy hicimos dos capítulos, los dos primeros capítulos de Génesis, y surgieron varias preguntas, especialmente de parte de los nativos Toamascoy, eh, donde ellos reflexionaban acerca de estos conceptos que vamos a ver y al final terminaron contentos porque lo que más le llamó la atención de todo lo que estuvimos traduciendo fue que Dios llamaba algo y se hacía. Es como que Dios decía algo, daba una orden, una palabra y se hacía. Y ellos estaban contentos de entender que Dios tiene ese poder y que Él es el más poderoso y el único poderoso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las lenguas indígenas, las etnias indígenas tienen una cosmovisión animista, donde a veces tienen muchos dioses, muchos espíritus, pero lo de hoy fue muy revelador para ellos. Y bueno, comparto como testimonio también con ustedes y yo creo que incluso nosotros, cuando volvemos a leer estos primeros capítulos de Génesis, nos volvemos a preguntar algunas cosas, ¿verdad? Y la pregunta que hoy voy a levantar a la clase, especialmente para hoy, es, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Porque la Biblia habla de que nosotros en Génesis fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esto puede significar muchas cosas, ¿sí? Esto puede significar muchas cosas. ¿En qué nos parecemos a Dios? Esa es la pregunta que hoy vamos a contestar como clase, ¿sí? Pero espero que todos estén avanzando con lo que es sus tareas, los videos, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando de la autoría de Moisés, del Pentateuco en la clase de Antiguo Testamento, y hoy precisamente vamos a ver el relato de la creación de forma más detenida. Pero quiero orar con ustedes y así comenzamos este espacio, ¿sí? Eh, También dejar lugar a algunas preguntas al inicio de la clase para ver si algo quedó pendiente de de la clase anterior de formación espiritual que podamos contestar ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con los estudiantes del diplomado de Antiguo Testamento y formación espiritual. Gracias por la vida de cada uno de los que se conectaron y hoy te pido, Señor, que tú estés ayudándonos en esta tarea de entender, de conocer más, Señor, acerca de lo que es tu palabra y ayúdanos a sacar principios prácticos para nuestra formación espiritual. Ayúdanos a ver qué, Señor, implica conocer que somos imagen tuya, creación tuya, Señor, y cómo nosotros podemos comenzar a hacer ciertas cosas de forma distinta teniendo en cuenta este conocimiento. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
La clase pasada de formación espiritual estuvimos hablando un poco de algunos conceptos, ¿sí? Eh, de la espiritualidad en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que vimos algunas palabras que son características del ser humano? Eh, ¿Alguien puede recordarme cuáles eran esas palabras que el texto del Antiguo Testamento dice como características o como partes del ser humano? Ruach, espíritu, profe. Muy bien. Refresh, alma. Ujú, Basar, cuerpo. ujú. Lep o rep, corazón. Corazón. Perfecto, perfecto. Esas son palabras hebreas que eh, están como para describir algunas áreas del ser humano. Y habíamos hablado de que a veces nuestra cosmovisión es muy, yo creo que muy influenciada por el pensamiento occidental, en el sentido de que separamos mucho a lo que es el cuerpo del espíritu, por ejemplo, lo material de lo inmaterial. Y por más de que la Biblia sí habla de diferentes aspectos del ser humano, vemos de que existe una unidad tremenda, por lo menos desde la cosmovisión hebrea, ¿sí? Tanto el cuerpo, el basar, como el ruach, el espíritu, no podemos dividir, ¿sí? Son parte de uno. Y el nefesh, que es el alma, la traducción alma, que yo les había comentado que la mejor traducción es ser, porque no se refiere a la parte interior nomás. Algunas veces incluso en el Antiguo Testamento se refiere a cuerpos muertos, al cadáver, ¿sí? Entonces es como que en el pensamiento hebreo no se separa demasiado lo material de lo inmaterial. Sabemos que hay diferencias, sí, pero no queremos hacer una división al punto de que las personas piensen de que lo que hago a mi cuerpo no le afecta a mi alma y lo que hago a mi espíritu o a mi alma no le afecta a mi cuerpo. Y David, acá en el Chaco, donde estoy ahora, estamos en la casa de una familia de misioneros y la esposa de este misionero, ella es misionera psicóloga, ¿sí? Misionera psicóloga y trata la parte emocional, ¿sí? En una comunidad menonita aquí de Paraguay. Y mi esposa tuvo una sesión con ella y después de la sesión, obviamente con énfasis cristiano, pero me fue muy interesante porque ella, mi esposa, sentía como un dolor en el pecho, que no era un dolor así como de causado por algo físico, ¿verdad? Sino que era como algo que ella sentía como que le apretaba el pecho. Y ella no, la psicóloga nos comentaba de que esa es una reacción natural del cuerpo cuando se tratan ciertas emociones, ¿sí? Y es cierto, es muy interesante de que a veces estas conexiones se pueden ver de esta forma. Mi esposa ya está bien, por cierto, fue algo así que ella sintió y le comentó a la psicóloga y le dijo, ¿qué me pasa? Y bueno, le dijo eso, ¿no? Que es muy común ver a los pacientes que están lidiando con emociones, con ver cómo en su cuerpo hace efecto. Ustedes sabrán que hay gente que por estar estresada pierde el cabello, por ejemplo, o tiene ciertas alergias, ciertas reacciones, ¿sí? Eh, y se ha dado casos también de personas que se sanaron de una enfermedad por el hecho de que perdonaron, por el hecho de que se reconciliaron con alguien. Entonces, todo esto nos muestra de lo que estamos hablando, ¿sí? El ser humano fue creado de una manera extraordinaria, con una parte interior, una parte exterior, una parte física, pero en el corazón, en el pensamiento hebreo, esto es todo parte de uno, ¿sí? Incluso, yo no quiero hacer futurología, ¿sí? Pero parece que el cuerpo transformado que vamos a tener también tiene mucho de material, ¿sí? Cuando estemos ya con Cristo,
Sabemos que el cuerpo que vamos a tener es similar al que Cristo tuvo cuando Él resucitó. La Biblia lo dice, que Él es la primicia de los resucitados. Y Él comía con los discípulos, ¿sí? Él tomó miel, comió pescado, ¿sí? Traspasaba paredes, sí, pero comía. O sea, no veo el sentido de eso, pero sigo viendo esa relación dentro de lo que es la creación de Dios entre lo que es material y lo que es inmaterial, ¿sí? Y hoy, en la lectura que ustedes hicieron de los primeros capítulos de Génesis, encontraron esa descripción que Dios hace del ser humano cuando lo crea, ¿sí? Y es una descripción especial, porque no crea al animal como imagen de Dios, ¿sí? No lo crea a las plantas como imagen de Dios, lo crea al ser humano, ¿sí? Y vamos a ver el relato creacional, el relato de la creación y algunas especialidades que Dios tuvo en cuenta para crear al ser humano. Pero antes de leer el relato, quiero abrir un poco el micrófono para algunas preguntas de clarificación sobre la primera clase. Algunos me estuvieron preguntando algunas cosas en la semana, pero si algo quedó sin poder explicarse, podemos aclarar una vez antes de seguir al siguiente tema, que está muy Profe, relacionado, por cierto. Adelante, Rubén. sí, bueno, yo justo la clase esa de formación espiritual, bueno, justo no estuve porque teníamos una asamblea importante en la iglesia, ¿no? Sí, Y todavía recuerdo. lamentablemente no tuve tiempo de ponerme a mirar, ¿no? Pero me parece muy interesante, sí, las disposiciones, o sea, o la forma en cómo hay una división entre la parte en el inmanente o en la parte inmaterial entre el espíritu y el alma, ¿sí? El alma tiene que ver con la mente, con las emociones, con la voluntad, y el espíritu es por donde Dios nos comunica su palabra, que tenemos una intuición, una conciencia, ¿no? Y bueno, y ahí nos relacionamos también con Dios. Y obviamente, después tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene nuestra anatomía, nuestra morfología y nuestra fisiología, las funciones, la forma, los caracteres físicos, ¿no? Es importante también soslayar que Jesús hacía sanidades en el área espiritual, porque muchas se manifestaba, por ejemplo, el caso del lunático era un problema espiritual, otras eran emocionales, caso del Ujú, paralítico de Bethesda, ¿no? sí, Y las otras, bueno, como te decían, ¿no? Los discípulos, ¿no? Porque andaban con la ley del retribucionismo y demás, pero sus padres tenían pecado, que nació ciego. No, él nació ciego para ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces es interesante saber esa división porque es motivo a veces que la tricotomía, que la dicotomía, ahí lo aclara muy bien con el Ruach, el Nefesh y el Basar, ¿no? Son tres unidades bien diferenciadas, ¿verdad? O sea, me parece sumamente muy importante, ¿no? Eso sí, quería acotar. sí. Sí, muy interesante. Y sí, el punto principal era de que lo que hacemos con nuestro espíritu afecta a nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta al espíritu, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la disciplina espiritual del ayuno, ¿sí? No es una dieta nomás. Habíamos preguntado, alguien me había preguntado eso también en la primera clase. ¿Cómo es el ayuno bíblico, verdad? Era abstenerse de comida pero con un propósito espiritual, ¿sí? Eh, si yo quiero hacer una dieta, hago una dieta, pero puedo estar teniendo una ignorancia espiritual que no me va a afectar en nada, ¿sí? Voy a bajar unos kilos, seguramente sí, pero aún así, aunque no estoy haciendo un ayuno espiritual y solamente una dieta, se ve un impacto positivo en la persona. Las emociones son diferentes, ¿sí? Y gracias a Dios, hoy en el cristianismo estamos cada vez más abiertos a tocar estos temas, porque antes esto era tabú, ¿sí? Hablar de las emociones, hablar del espíritu, esas cosas eran un tabú. La gente más o menos tenía que lidiar con eso, ¿sí? Aguantarse, y peor si es hombre, ¿sí? Acá en Paraguay por lo menos hay todavía una cultura muy, no, si es hombre tenés que aguantarte, ¿sí? O si es mujer, tenés que reprimir eso, no puedes andar
contando, ventilando todo, ¿verdad? Hoy en día hay como una conciencia ya un poco más abierta a tratar la parte emocional. Y yo les animo, ¿sí? Yo estoy muy reflexionando mucho sobre esto. Cuando nosotros pensemos en nuestras disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura, la meditación, pensemos también que estamos afectando dos áreas de nuestra vida, que son tanto la parte material como la parte espiritual. Y así como ese versículo que yo les compartí en la primera lección, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Ese versículo conocemos de memoria, pero yo les había mostrado que eso está en un contexto de donde el sabio comienza hablando de las partes del cuerpo y termina hablando del corazón, porque para el hebreo el corazón era el centro de operaciones de todo, los pensamientos, las emociones, las decisiones que tomamos en la vida. Y eso se ve reflejado en nuestros miembros corporales. Por eso es que hacía como una línea del corazón para afuera, para los labios, para las manos, para los pies, porque eso es lo que se va a ver reflejado. Y Jesús confirma esto en el Nuevo Testamento cuando dice, del corazón sale la fornicación, el adulterio, todas las cosas malas que él citó, ¿verdad? Así que, hermanos, sigamos reflexionando en Professor, esto. Sí, professor, adelante, Lucas. é, eu tenho uma dúvida Ujú, relacionado a este texto de Provérbios ujú, 4:23. ujú, Eu não sei se eu entendi bem sí. quando você explicou que este coração, à la luz del original hebreu, quer dizer mente. Então, se sobre todas as coisas que devemos guardar é nossa mente, y la fuente de vida está acá en la mente, entonces eso significa que la Biblia, la palabra de Dios, está más adelantada de lo que la psicología, porque nos habla que la salud principal que el hombre tiene que guardar y se preocupar en guardar está en la mente. O sea, si yo guardo mi mente, si yo busco cultivar una buena mente com que eu leio, o que estou buscando, seguro que vou ser uma pessoa muito saudável. Estou correto ou estou equivocado? Sí, al decir mente, no estamos hablando de la parte racional del ser humano nomás, ¿sí? Lo que yo explicaba es que hoy en día nosotros pensamos que la mente está en el cerebro y las emociones están en el corazón, ¿sí? Hablamos por lo menos así de forma poética, ¿sí? Cuando uno se enamora, habla del corazón. Cuando uno piensa, habla de la cabeza. Pero en la cosmovisión hebrea todo eso estaba en el corazón, ¿sí? El órgano que palpita la sangre, ¿sí? Ese órgano que bombea la sangre, perdón, es el que es dueño de las decisiones que tomamos, los pensamientos que hacemos y las emociones que sentimos. Desde lo más sencillo, por ejemplo, la Biblia cuando David pensaba dice, y habló David en su corazón. Eso simplemente es, y pensó David, ¿sí? Eh, entonces, el corazón está como el centro de todo. Y efectivamente es como Lucas dice, teniendo en cuenta que en el corazón, y ahora no estoy hablando del órgano, sino del lugar donde se toman las decisiones en nuestro interior, que eso es el centro de operaciones de todo. El resto de nuestro cuerpo, ¿sí? El resto de nuestro cuerpo, ¿qué es? Oído, ojo, boca, labios, ojos, párpados, pie. El resto de nuestro cuerpo va a reflejar esa sanidad o esa también, eh, ese, esa maldad o esa suciedad de nuestro corazón, ¿sí? Entonces acá miren, el versículo central es, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar a tu cuerpo medicina, ¿sí? A tu cuerpo salud. Obviamente esto refleja lo que es alguien que está bien, ¿sí? Alguien que está con la vida plena, ¿sí? Con la vida plena. Esta vida
a los que la hallan, ¿sí? Ellos están bien. Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, nuestro cuerpo también va a reflejar. Vamos a tener un cuerpo enfermo. Puede ser espiritual, puede ser literal, físico, ¿sí? Entonces tenemos esto como el centro. Y esto que se llama, esto que ustedes ven acá, ven el orden, ven que en el medio está como bien destacado lo que es el corazón y el cuerpo, ¿sí? Esta es una figura poética que se llama quiasmo, ¿sí? Quiasmo lo que hace es tratar de mostrarnos lo más importante, ¿sí? De un texto. Y acá está en el medio lo más importante, ¿sí? Como decirles, les doy otro ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? ¿Sí? Había dos árboles, dice. Hoy estábamos leyendo ese texto. Un árbol tenía el árbol de vida, ¿sí? El árbol de vida. El otro árbol tenía el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿sí? Eso dice el texto. Ahora, ¿qué escogieron, sí? ¿Qué escogieron? El ser humano escogió el árbol del conocimiento del ser humano, del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿sí? Y después, ¿qué dijo Dios? ¿Sí? Cuando ellos ya comieron, dijo, vamos a sacarle del huerto, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en ese estado, ¿sí? Ahí ya teníamos nosotros una pauta de que el árbol de vida, ¿sí? Cuando la Biblia habla de vida, habla de una vida plena sin fin, vida plena sin fin, ¿sí? Ahora mismo, nosotros en Cristo tenemos vida plena sin fin, ¿sí? Porque nosotros nuestra vida no va a terminar. Cuando muramos, vamos a estar con Cristo, ¿sí? Vida plena sin fin. El hebreo, cuando habla de vida, normalmente se refiere a una vida plena sin fin, una vida feliz, una vida en sintonía con Dios. Pero si ahora nosotros, ¿sí? No teníamos a Cristo, no teníamos la opción de Cristo, no estábamos viviendo esa vida plena, sino una muerte lenta y segura. ¿Se entiende? Es todo lo contrario. El ser humano, si el ser humano comía del árbol de la vida en el estado que estaba en relación con Dios, parece que todo iba a estar bien. Pero al tener esa opción del árbol del conocimiento del bien y el mal, rechazaron la vida y ahora estamos en una muerte lenta, ¿sí? Porque somos de tierra, morimos, somos seres frágiles, ¿sí? Y no solamente es una muerte lenta carnal, sino que también es una muerte espiritual. Acuérdense que después del juicio nosotros, si no estamos con Dios, estamos sin Dios, ¿sí? Y eso no representa que eh, demasiado la gente quiere graficar con el infierno, ¿verdad? El infierno, vamos a estar ardiendo. No, no. Eso representa una muerte segunda, básicamente destrucción, ¿sí? Básicamente la destrucción. Entonces, acá está lo que es lo importante que hizo Cristo en nuestras vidas. Cristo dice, yo soy la vida, ¿sí? Yo soy el camino a la vida. Cristo nos abre otra vez el paso para volver hacia ese árbol de la vida plena y sin fin que se vuelve a abrir en Apocalipsis, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante cómo esas decisiones van marcando al ser humano desde el inicio y hoy nuevamente estamos entre esa decisión. Aunque nosotros no querramos admitirlo, hoy todavía estamos decidiendo si comemos del árbol de la vida o si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los que quieren seguir a Cristo toman ese fruto de vida plena sin fin, ¿sí? Los que se dejan llevar por este mundo toman el fruto del conocimiento del bien y el mal, que es básicamente todo lo que te ofrece este mundo que solamente conduce a una muerte segura, ¿sí? Entonces, seguimos nosotros lidiando entre estas dos tensiones, ¿sí? Bueno, creo que me fui un poco, ¿sí? Pero muy interesante
Muy interesante hablar de esto y de las decisiones que seguimos tomando. Hoy vamos a iniciar la clase de hoy, ya más puntual. Quiero hablar de este punto, ¿sí? Imagen y semejanza. ¿Reconocen esta imagen, verdad? Esta pintura, la pintura de Miguel Ángel, ¿sí? La famosa creación de Adán, ¿sí? Y acá en Génesis 1:27 leemos, entonces Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando la Biblia dice seres humanos, literalmente es Adán, ¿sí? Así como el nombre de Adán. Adán significa ser humano o literalmente significa del suelo, porque en hebreo Adamá es suelo. Y en el capítulo 2 vemos que Dios crea al ser humano del suelo, de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces esa conexión se ve en hebreo, Adamá, Adán, ¿sí? El nombre del primer ser humano. Pero ¿qué significa que fuimos creados nosotros a imagen de Dios? Vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Algunos detalles interesantes acerca de estos factores. Y quisiera que justamente abramos nuestra Biblia, si tienen a mano, Génesis 1. La voy a abrir también, Génesis 1. Yo voy a usar la versión NTV, pero ustedes pueden usar su versión también. A ver. ¿Ustedes están viendo mi Biblia? ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta introducción es, wow. Yo hoy, releyendo el capítulo, me quedé asombrado porque me di cuenta de algunos detalles, ¿sí? De algunos detalles muy interesantes. En este segundo versículo, cuando dice, el Profe, Espíritu de disculpa, Dios, sí. nosotros estamos viendo tu Word. Ah, no, estoy yo compartiendo un versículo. Voy a dejar de compartir. Me voy a dar pantalla, ¿verdad? Ahí está. Sí, Ahora ahí sí, sí. ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Bueno, les decía, en esta introducción, ¿sí? Porque para mí esto es una introducción, no es una primera creación y después hubo otra creación desde mi perspectiva, pero hay mucho debate sobre esto. Para mí es una introducción. Y en esta introducción habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Una pregunta muy interesante que hoy nos hicieron los indígenas era, ¿cómo se movía? ¿Flotaba? ¿Caminaba? ¿Andaba en un vehículo? ¿Cómo se movía sobre el agua, verdad? Rápidamente uno de ellos recordó que Jesús caminó sobre el agua, ¿sí? Entonces ellos andaba, el Espíritu de Dios andaba caminando sobre el agua. Así tenían literalmente. Entonces fuimos al hebreo, vamos a ver qué dice el hebreo. Y muy interesante lo que dice el hebreo. El hebreo dice, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, ¿sí? Y revoloteaba viene de la acción del pájaro, ¿sí? La acción de un pájaro cuando mueve las aguas. Entonces básicamente estaba volando, ¿sí? Volando como un pájaro. Y para ellos fue fantástico porque hace mucha connotación con lo que hizo el Espíritu Santo cuando Jesús se bautizó, ¿sí? El Espíritu Santo cuando Jesús se bautizó viene en forma de paloma revoloteando, ¿sí? Y se posa sobre Jesús. Entonces hay una conexión muy interesante ahí, ¿verdad? El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Sea la luz y fue la luz.
Cuando nosotros empezamos a leer acá cada cosa que Dios crea, ¿sí? Dios no le habla directamente a las cosas. ¿En qué sentido? No es que le vea la luz y le dice, luz, aparece, ¿sí? Mar, aparece. Aunque nosotros podemos entender en ese contexto hoy, en hebreo se usa la tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? Él, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de él, de ella, es tercera persona, ellos, ¿sí? Y lo interesante es que es una orden, pero en tercera persona, ¿sí? Es una orden, pero en tercera persona. Es como que yo digo eh, que él haga esto, que él haga esto, que ella haga esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la segunda persona? Tú. Cuando yo, por ejemplo, le digo a alguien, tú, haz esto, escribe esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre segunda y tercera? No soy lingüista ni mucho menos, pero estoy pensando en que cuando uno habla en segunda persona es porque la persona la tiene adelante, Ujú, ¿no? O sea, le está hablando directa, o por lo menos le está hablando directamente sí, a lo que le está pidiendo, ¿no? Cuando uno habla en tercera persona es porque no está, porque por lo menos no está presente o hay lo que no se le habla, ¿no? ujú, Algo así. sí, así mismo. Y yo estuve mirando minuciosamente el texto hebreo, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que recién cuando Dios habla con el ser humano se usa la segunda persona. O sea, esa forma personal directa. Si yo estoy hablando de una tercera persona, yo no le estoy hablando directamente. Es como que no es importante para mí dirigirme directamente a esa persona. Pero en hebreo se ve muy interesante que al ser humano le dice en segunda persona lo que tiene que hacer, ¿sí? Siempre está hablando de que se haga esto, ¿sí? Que la tierra produzca, eso es tercera persona. Que los animales hagan, ¿sí? Pero al ser humano, ¿sí? ¿Qué le dice al ser humano? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, reinen sobre los peces, gobiernen, ¿sí? Ahí ya vemos un grado especial, ¿sí? Un grado especial en el ser humano. Tiene algo diferente. Y obviamente la descripción del ser humano, que comienza en 26, habla de la importancia de esto. En primer lugar, Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales que corren por el suelo. ¿Con quién habla Dios? ¿Con quién habla Dios? Con Jesucristo parecía, ¿Con Jesucristo? Espíritu Y el ¿Alguien Santo. más? Espíritu Santo. Con el espíritu, con la sabiduría. Espíritu Algunas Santo. personas, Espíritu, algunas personas dije que Dios estaba hablando con los ángeles. con los ángeles. Ujú. Interesante. Sí, sí. Profesor, ¿Alguna vez profesor, no le... Perdón, Lucas? incluso estaba esta semana leyendo el libro de Génesis y yo Ajá, encontré esta expresión en el plural, no solo en Génesis 1, 26, pero que también cuando Dios está bajando para confundir la torre de Babel, ele dijo, bajamos también. sí. Ele usa el plural. Y me parece, yo no sé si estoy equivocado, que parece que son estos dos pasajes bíblicos que Dios habla en el plural. Sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Es una discusión bastante larga. Algunos dicen que acá Dios habla con Cristo
con Jesús y con el Espíritu Santo, la Trinidad. Otros dicen que, como dijo Lucas, está hablando con los ángeles, ¿sí? Está hablando con los ángeles. Es como que Dios está haciendo un trabajo grupal con los ángeles, pero Él hace todo el trabajo. ¿Nunca les pasó en el colegio que vamos a hacer algo, pero una persona del grupo hace todo? Bueno, algo así es lo que dicen estas personas, que está hablando con los ángeles, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer, ¿verdad? Pero es Dios el que hace. Y otros dicen que es una referencia al mismo Dios y que Dios habla en plural, ¿sí? Eh, y esto viene de un pensamiento de que en hebreo, cuando una divinidad habla, puede ser que hable en plural para mostrar su majestad, ¿sí? Se llama el plural de majestad. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se dice en hebreo Dios? A ver, ¿Yahvé? ¿alguien? Yahvé es el nombre, pero Dios, ¿cómo se dice Dios? Elohim. Elohim. Elohim, Elohim. muy bien, Elohim. Elohim, para los estudiantes de hebreo, literalmente es dioses, ¿sí? Dioses. Es literal, es como que yo diga dioses en español. Es un plural. Esa terminación en im es plural, ¿sí? Lo mismo la frase Adonai. ¿Alguien sabe qué significa Adonai? Señor. Muy bien. Adón es Señor. Adonai es mi Señor, ¿sí? Pero acá les tiro el dato. Adonai literalmente es mis señores. Es plural. Mis señores. Si yo quiero decir en singular, tengo que decir Adoní, ¿sí? Adoní. Entonces, lo interesante es que en la Biblia el texto hebreo se refiere a Dios de forma plural y de forma singular. ¿Qué quiere decir eso? A veces el hebreo dice Adonai, mis señores, y a veces dice Adoní, mi señor. Lo mismo pasa con Dios. Dios en hebreo es Elohim, dioses, ¿sí? Pero también a veces, como en el Salmo 22, se refiere simplemente de la forma singular. Elí, por ejemplo. Elí, Elí. ¿Se acuerdan quién dijo Elí, Elí? Lama Jesucristo. sabactani. Es Jesucristo. Jesucristo dijo, pero él estaba citando el Salmo 22. Sí. Y el Salmo 22 dice, mi Dios, mi Dios. Singular, ¿sí? Entonces, muy interesante que en hebreo se usan las dos formas. Entonces, algunos dicen de que profe, acá, cuando Dios dice hagamos, está usando el plural de una deidad, que era común en hebreo. Así es el idioma hebreo. Yo que trabajo con algunas lenguas indígenas, también he aprendido que existen idiomas que tienen un pronombre especial para una deidad. Un pronombre para ser humano y un pronombre para deidades, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla de Dios, usan el pronombre de deidad, ¿sí? Y cuando la Biblia habla del ser humano, usan y entran en un lío tremendo cuando usan los verbos con Jesús por ser 100% Dios y 100% humano. ¿Alguien tenía una pregunta? solo una duda. Elí es entonces hebreo, no es arameo. Elí es hebreo, sí. Ah, En arameo es Eloi, Eloi. Sí. ok, eso nomás, profe. Ujú. Sí, la versión aramea creo que está en Marcos. Y después en los otros evangelios está en la versión hebrea. Muy bien, igual son parecidos, ¿verdad? Entonces, no sabemos con exactitud qué es lo que, con quién hablaba Dios, o qué, cuál es la razón de este hagamos, o de la Torre de Babel, bajemos, ¿sí? Pero lo que yo quiero llamar la atención acá es que es
Recién cuando crea al ser humano sale la conversación, ¿sí? Recién cuando crea al ser humano surge la conversación y vemos que de alguna forma la comunicación existía antes del ser humano, ¿sí? La comunicación existía antes del ser humano. La palabra existía antes del ser humano, ¿sí? Tal como lo dice Juan 1, ¿sí? Aunque en Juan 1 la palabra es Jesús, ¿sí? Acá nosotros ya vemos que antes de que exista el ser humano ya existía la comunicación. Dios hablaba, Dios daba palabra y se hacía, ¿sí? Sea luz, se hacía la luz. Produzca árboles la tierra, producía árboles la tierra. Pero en el ser humano tiene un diálogo con alguien, puede ser la Trinidad, puede ser la corte celestial, para mostrar lo especial del ser humano, ¿sí? Hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hoy, con los indígenas, fue toda una discusión qué significa imagen, ¿sí? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Porque ellos primero tenían, hagámoslo igual a nosotros, ¿sí? Pero igual en el texto de ellos es como idéntico, ¿sí? Idéntico, como gemelo, ¿sí? Entonces hay bebés que nacen gemelos, ellos son idénticos. Bueno, ¿qué otra palabra tenemos? Y la otra palabra es parecido, ¿sí? Parecido a, por ejemplo, mi hijo me parece, ¿verdad? No es idéntico, pero tiene ciertas características, me decía el traductor, ¿sí? Ahora, en hebreo, ¿para qué se usa esto? ¿Sí? Esta palabra. A ver, alguien que quiera comentar. Alguien que ya tiene algo de experiencia en esto. Profe, Eso, yo había Sí. escuchado que la palabra que se usaba ahí era la palabra que se usa después más adelante para las imágenes de los ídolos. Ujú. No sé si es correcto. Estaba el pueblo en Sinaí, ¿se acuerdan? Moisés no bajaba y ellos hicieron una imagen. ¿Sí? ¿Y la imagen de qué era? ¿Se acuerdan? Becerro. Es un becerro. De un becerro. No era exactamente con los mismos, ¿cómo podría ser? Atributos del becerro, porque eso es imposible. ¿Pero qué era? Una representación visual del becerro, ¿sí? Lo mismo pasa con esta palabra en referencia a nosotros, ¿sí? La palabra es como que nosotros somos representantes de Dios y la figura que tenemos en cierta forma es representativa de Dios, ¿sí? Algunos dicen que Dios no tiene una forma física, ¿sí? Dios no tiene una forma física, me dijeron una vez. El tema es que nuestra forma física tuvo que salir de alguien, de algo. Yo estoy de acuerdo que Dios es espíritu, pero recordemos que Jesús también es Dios y Él baja con su forma física, ¿sí? Y Jesús era antes de nosotros, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, claramente, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, probablemente en la segunda persona de la Trinidad. De ahí es que sale nuestra imagen, nuestra semejanza, y nosotros venimos a ser como un representante, ¿sí? Como un representante de Dios en esto. Pero más allá de eso, la representación física, yo creo que la representación va más allá de aspectos físicos de una estatua nomás, ¿sí? Porque o si no Dios nos iba a crear todos iguales, todos los seres humanos iguales. Robots íbamos a hacer. No íbamos a tener ningún distintivo físico. Entonces yo creo que el énfasis no es tanto en lo físico nomás,
aunque sí hay algo de verdad en lo físico, sino en otras áreas también, como la dignidad, la comunicación y el trabajo. Y eso voy a hablar ahora. Lucas, tenés una pregunta antes de seguir. No te escuchamos, Lucas. Cuando Dios dijo, hagamos el hombre en nuestra imagen, Sí, este hombre está se refiriendo hombre, el macho nomás, o en el sentido general, incluyendo la mujer, por ejemplo. Y yo no sé si estoy equivocado, me parece que Pablo, al tratar sobre el matrimonio, me parece que él habla alguna cosa semejante sobre ese tema, que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y ese sentido que usted está diciendo sobre representación, o sea, el hombre representar a Dios. Entonces mi pregunta y mi duda es esta, ¿está se refiriendo solo el hombre nomás o la raza como un todo? sí, la raza, todo, ambos géneros, ¿sí? Y todas las Mm, razas, ¿sí? El texto dice, a imagen de Dios los creó, mm, refiriéndose a ambos, varón y hembra, ¿sí? Después, en el relato del capítulo 2 vemos el orden creacional, que es lo que Pablo usa para argumentar algunas cosas como el lugar de la mujer en la iglesia, etcétera, ¿sí? El orden creacional. Pero eso es el tema del capítulo 2. Ahora estamos en la imagen de Dios que aplica a ambos géneros, ¿sí? Por eso les hacía también la explicación de qué significa Adán, ¿sí? Adán, ser humano. Adán significa literalmente como del suelo, ¿sí? Al que se le tomó del suelo. Y el texto hebreo tiene otras palabras para referirse a solamente el varón. Por ejemplo, para varón es ish, ¿sí? Y para mujer es isha. Ya. Cuando dice Adán, puede referirse a ambos. El contexto nos va a decir. Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando dice Adán, es claro que se refiere al hombre, porque habla el hombre, ¿sí? Habla el ser humano Adán, que tenía ese nombre. Y la mujer ya le nombra como Isha. Pero en otras partes de la Biblia puede ser ambiguo. Entonces, a mí me gusta NTV. NTV hace la diferencia. Cuando aparece Adán en hebreo, NTV pone ser humano. No pone hombre ni mujer. Ser humano pone. Cuando aparece Ish, pone varón. Y cuando aparece Isha, pone mujer. ¿Sí? Entonces, las versiones modernas hacen eso. No es ninguna cuestión de ideología de género, como algunos dijeron. Escuché a algunos pastores que atacaban la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente porque ponían ser humano en vez de hombre, ¿sí? Por ser inclusivos. Bueno, así era el hebreo, ¿sí? No, no es una cuestión del idioma inclusivo. Entonces, seguimos, ¿sí? Seguimos hablando. Y como les decía, hay tres aspectos, ¿sí? Esto yo tomo de un profesor mío que fue de Teología del Antiguo Testamento, Amandus Reimer. Él hablaba de tres aspectos fundamentales dentro de esta imagen y semejanza. Dignidad del ser humano, importancia del ser humano por encima de cualquier otro ser creado, ¿sí? La dignidad del ser humano reside en qué? Versículo 28, ¿sí? Atienda, versículo 28. Llenen la tierra, ¿sí? Gobiernen sobre la tierra. A ninguno otro ser creado le dice eso Dios. Le dice al ser humano, gobernar la tierra y reinar sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales del campo, ¿sí? Dignidad. El ser humano es digno, ¿sí? Digno delante de Dios de todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él hace por nosotros, pero más allá de eso, todos los seres humanos tenemos esta dignidad, ¿sí? Todos los seres humanos, no solamente los cristianos, ¿sí? Ahí quiero hacer un énfasis. Esta característica nuestra y todo lo que somos de imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos tienen.
Otra cosa muy distinta es cuando hablamos de la relación con Dios. Eso se cortó en el Edén. A partir de Edén, cuando el ser humano pecó, el pecado entró, se cortó ese vínculo innato que había de relación con Dios, ¿sí? Se separó, porque el pecado es separación, ¿sí? Pero eso no le quitó la dignidad, seguía siendo administrador de la tierra. Claro, ya no estaba en el hotel de 5 estrellas. El hotel de los 5 estrellas, ahí el Edén, Dios le tuvo que sacar. Y ahora tenía que trabajar para hacer crecer el fruto, ¿sí? Pero seguía siendo administrador. Seguía comunicándose, ¿sí? El ser humano todavía podía comunicarse, todavía podía hablar entre ellos, ¿sí? No es que perdieron esa cualidad cuando Dios les sacó. Y lo tercero es el trabajo. Dios le permitió al ser humano todavía trabajar, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando Dios crea al ser humano, ya le encarga algo, ya le da una tarea. Adán tuvo que, por ejemplo, nombrar las especies de animales, probablemente los árboles también, y le da un quehacer sobre la creación. Ese quehacer no pierde el ser humano cuando sale del Edén. Entonces, lo que hablo es de que estas características que vemos en el ser humano, todos tenemos de forma innata, ¿sí? Y es muy interesante que la expresión, ¿sí? Imagen de Dios no es muy frecuente en la Biblia. No sé si alguna vez se pusieron a buscar imagen de Dios, pero aparece muy pocas veces en la palabra. Y yo quiero que leamos esas pocas veces donde aparece y que analicemos en algunos grupos, ¿sí? Entonces, acá son en Paraguay 7:55. Vamos a tener 10 minutos de recreo para que puedan ir al baño, para que puedan tomar algo. A la vuelta, por favor, tengan Biblia, porque yo les voy a dar pasajes donde aparece imagen de Dios y vamos a dividirnos en grupos, ¿sí? Los que puedan charlar. Yo sé que algunos están conectados, qué sé yo, desde el auto, desde la iglesia, y no pueden charlar, bueno, no pasa nada. Pero los que puedan, tengan la oportunidad de prender micrófono, abrir la cámara, vamos a compartir en grupos algunos pensamientos sobre esto. Ahí la licenciada Berenice nos va a guiar para entrar en los grupos y después vamos a reflexionar acá todos juntos. Carmen, ¿tenés una pregunta? Se fue, ¿no? Parece que no, ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa entonces, 10 minutos y volvemos. Muy bien, entonces en este momento vamos a hacer la tarea en grupos, ¿sí? Quiero darles algunas indicaciones primero, antes de hacer. Vamos a tener 10 minutos en el grupo para compartir, pero primero les voy a dar todas las indicaciones. Así que prepárense ahí, anoten los datos más fundamentales y vamos a hacer la tarea. Hay 5 pasajes, ¿sí? Que mencionan, ¿sí? Explícitamente que somos imagen de Dios. Yo les voy a dar esos 5 pasajes, eh, pero después les voy a dar en el chat otros 5 pasajes que mencionan de forma implícita, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 pasajes? Génesis 1:26, ¿sí? Ah, perdón, todavía no compartí mi pantalla. Ahí está. Génesis 1:26 menciona explícitamente que somos imagen de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Génesis 5:1 menciona nuevamente lo mismo. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que sean semejantes a Él mismo, ¿sí? Explícitamente. Génesis 9:6, ¿sí? Génesis 9:6. Esta capaz no la tenían. Si alguien quita la vida humana de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Hasta ahora
en los 3 pasajes que tenemos, simplemente dice que Dios hizo al ser humano a imagen suya, ¿sí? Pero hay 2 casos más, ¿sí? Hay 2 casos más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya no tenemos después otra mención de que el ser humano haya sido creado a imagen de Dios, ¿sí? Hay algunas referencias en los libros apócrifos o deuterocanónicos, pero recién en Primera de Corintios se vuelve a mencionar esto. Primera de Corintios 11:7, por ejemplo, dice: el hombre no debe ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, ¿sí? Miren, acá Pablo ya nos está dando una explicación de qué significa ser hecho a la imagen de Dios, reflejar la gloria de Dios. Y después Santiago, el hermano de Profe, Jesús, comenta, ¿sí? no debe, dijiste, pero dice no debería. Ahí se puede entender. Yo me entró una duda terrible porque yo me suelo ir con kepi a la iglesia. Ah, sí. Bueno, es que en ese tiempo la cultura era que si uno se ponía algo sobre la cabeza era para mostrar que estaba bajo autoridad de otra persona, ¿sí? En el contexto acá es la mujer. La mujer tiene que llevar un velo que muestra que está sometida a su marido o bajo autoridad de su marido. Y del hombre dice esto: el hombre no necesita porque directamente refleja la gloria de Dios, ¿sí? Obviamente no voy a entrar ahora en la polémica cultural acá, pero hermanos, en la iglesia, si van con kepi, con gorro, hoy todavía se ve como mala educación eso, ¿verdad? Por lo menos en mi iglesia, eh, yo si veo a alguien entrar así con kepi o algo, no sé, ¿verdad? Eh, Incluso algunos tienen kepi, pero cuando oran se sacan. No sé si vieron eso. O cuando tienen sombrero y cuando oran se sacan, ¿verdad? Hoy en día no nos afecta de la misma forma cultural, pero es para tener en cuenta, ¿verdad? Ahora no vamos a entrar en esa cuestión, ¿sí? Lo que tienen que mirar de este pasaje es: el hombre fue hecho a imagen de Dios, por eso refleja la gloria de Dios, ¿sí? Y el ser humano puede domar toda clase de animales, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen, ¿sí? Entonces, 5 veces, perdón, Alicia, Santiago, ¿cuánto era? sí, El, Santiago 3:7 al 9. Ahí está, ya, en ya pantalla está. tengo. Sí, gracias. Entonces, atiendan un poco acá. Son 5 pasajes donde se menciona así de forma explícita que fuimos creados a imagen de Dios. No podemos construir toda una teología a partir de esto. Encima de que se mencionan en contextos distintos, ¿verdad? Sobre todo lo del Nuevo Testamento ya son en 2 contextos muy específicos. Pero hay una cuestión importante. Hay una falacia, la falacia de la repetición, ¿sí? O la falacia de la frecuencia. ¿Qué dice la falacia de la frecuencia? Dice que si algo aparece muchas veces es importante, y si no aparece muchas veces no es importante, ¿sí? ¿Por qué le llamo la falacia de la frecuencia? Porque eso no necesariamente es cierto. A veces algo se puede mencionar muy pocas veces y ser demasiado importante también. Y les doy como ejemplo el libro de Esther, ¿sí? En el libro de Esther, por ejemplo, no hay casi referencias a Dios, ¿sí? No hay casi referencias a Dios, pero la vez que se menciona es demasiado importante porque eso le da todo el contexto al libro, de que eran un pueblo reverente a Dios y que Dios es el que obró para que ellos sean liberados, ¿sí? Entonces,
la falacia de la frecuencia, porque imagen de Dios aparece 5 veces en la Biblia, o sea, que fuimos creados a imagen de Dios, aparece solamente 5 veces en la Biblia, ¿no es importante? No necesariamente, es muy importante, ¿sí? Entonces, ahora en sus grupos que ustedes van a hacer, van a analizar otros 5 pasajes donde no dice explícitamente que somos imagen de Dios, pero es una referencia muy importante, ¿sí? Y estoy enviando en el chat. Ahí están. Los 5 pasajes que voy a decir. Colosenses 1:15 está en el chat, ¿sí? Incluso está el versículo. Colosenses 1:15, Segunda de Corintios 3:18, Segunda de Corintios 4:4, Efesios 4:24 y Primera de Corintios 15:49. ¿Sí? Si no lo anotaron, está en el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? La licenciada Berenice nos va a dividir en grupos de 6 a 7 personas, ¿sí? 6 a 7 personas, Berenice, para poder hacer. Creo que 6, 5 grupos de 6 está bien, para que podamos compartir entre todos. No se preocupen si alguien no habla en su grupo, porque yo sé que no todos están así. Yo sé cómo funciona esto del estudio virtual. Entonces sé que algunos no están ahí prendidos, pero los que están prendidos aprovechen este tiempo y la idea es que ustedes reflexionen sobre estos 5 pasajes, ¿sí? Lo que quiero que respondan es a la pregunta, ¿cómo estos pasajes me ayudan a entender qué significa que soy imagen de Dios? ¿Sí? ¿Cómo estos pasajes me ayudan a comprender qué significa que soy imagen de Dios? Así que a tu señal, licenciada, vamos a tener 10 minutos en nuestros grupos. Les recomiendo que lea una persona cada pasaje y ya reflexionen entre ustedes y a la vuelta que uno de ustedes nos diga un poco qué estuvieron comentando. Adelante. Para los que no conocen esta herramienta, tienen que darle unirse. Ahora les salió un cartelito, tienen que darle unirse, por favor. Podemos pausar la grabación mientras ver si está todo bien. Sí, dale, profe. Dale, gracias. Hombre, por grupo como es. Sí, si ustedes designaron una persona, puede levantar su mano ahora y comentar un poco lo que estuvieron hablando. No hace falta que sea muy formal. ¿Quién quiere comenzar? Ahí ya tengo una mano. Le emociono a Vania. Adelante. Yo sé de mi mano, profe, lo que está diciendo. Sí, Marco González. Sí. Profe, aquí está mi mano ahí. ¿Cómo que para acá? Bueno, nosotros estábamos leyendo estos versículos que son implícitos y estábamos hablando de cómo se usa la palabra imagen, porque entendimos que eso es lo que querías, ¿verdad? De que Sí. se habla de Cristo como O imagen sea, de Dios. ¿cómo estos versículos nos ayudan a nosotros en nuestro entendimiento de qué es ser imagen de Dios? Claro. Y justamente parecía, o sea, lo que entendimos es que habla como de ser semejante, de parecer, de reflejar
o de acercarnos en características, por ejemplo, el de Efesios 4:4 que decía que nos registramos en nuevo hombre a semejanza, ¿verdad?, de Cristo en santidad y no me acuerdo la otra palabra, ¿verdad? Pero decía algo, o sea, que daba a Justicia. entender que esas acciones hacen que nosotros nos parezcamos más a Él. Entonces es eh, como si las cosas que nos hacen nosotros representarle correctamente. Ya, ok, muy bien. Eh, Características de Cristo, ¿sí? Y que analicemos cómo le podemos representar correctamente. Muy bien. Voy con Janina y después Sí. Lucas. Bien. Nosotros comentábamos, también nos llamaba la atención que los dos primeros versículos hablaban de Cristo como la imagen de Dios. Y, o sea, después algo que comentamos es que Colosenses 1:15 deja ahí claro de que Dios es invisible y por eso nos dice que Cristo es la imagen de ese Dios, o sea, ¿no? Quien lo vio a Cristo ha visto al Padre. Y que Él es el primogénito. Primogénito no tanto en cronología, sino en autoridad, ¿no? Es el que está por encima. Y entonces también reflexionábamos un poco en que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es Dios, que es el otro consolador, ¿no? Cuando Cristo se fue, nos convenía que Él se fuera, porque entonces enviaba el otro consolador, ¿no? Que iba a estar con nosotros. Entonces, nosotros, después los demás versículos sí son más específicos de que nosotros también somos la imagen de Dios. Y reflexionábamos sobre que 2 Corintios 4:4 habla en Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy, porque eso estaba diferente en cada uno, habla de imagen viva, ¿no? Imagen viva. Entonces nos resaltaba la palabra vida en ese sentido. Después, en 2 Corintios 3:18, como le pudimos agregar el elemento de por el Espíritu. ¿Sí? Somos imagen de Dios, pero por el Espíritu, ¿no? En realidad no tanto por nosotros mismos, y Él siendo transformados. También entonces ese énfasis en lo que dice Efesios 4:24, que es dejarnos guiar por el Espíritu y para también agregar la santidad. Entonces, ¿no? En este proceso de santidad, de santificación, siendo guiados por el Espíritu para que podamos ser reflejar esa imagen de Dios. Y una hermana, Alicia, que anda por ahí, recordaba 2 Corintios 3, del 2 al 6, que no estaba por ahí, pues ya lo agregó, tarea extra, que dice que nosotros somos cartas abiertas, ¿sí? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazón, en la carne del corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella le traía a memoria este versículo de que, bueno, nosotros somos la imagen de Dios que muchos otros pueden ver. Una gran responsabilidad, pero sí, Excelente eso. resumen, Janina. Me gustó la inclusión del Espíritu Santo en Sí, esta obra. No podemos ser imagen por nosotros mismos, dice. Imagen de Cristo, ojo, ¿sí? Eh, Imagen de Dios somos todos. Imagen de Cristo parece que limita a un grupo, ¿eh? Y el Espíritu Santo tiene una acción. Vamos a volver a eso al finalizar de compartir los grupos. Lucas y después Rubén. Nosotros estuvimos reflexionando un poco sobre esos tres textos y pienso yo, y nosotros llegamos a la conclusión que eso tiene a ver lo que el profesor comentó en el inicio, que el hombre
con el pecado original, perdió la imagen de Dios. Y que Cristo vino para restaurar esta imagen que el hombre perdió. El primer versículo, el primer texto de Colosenses 1:15, habla que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Estás hablando que Cristo es la imagen invisible de Dios. Y mientras estaba meditando este texto, yo me recordé de Romanos 8:29, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, en Génesis habla que el hombre es la imagen de Dios, pero que nosotros sabemos que el hombre perdió esta imagen por cuenta del pecado original. Pero ahora Cristo viene para restaurar esta imagen, pero ahora la imagen que está en Él, el propio Hijo. Porque Cristo refleja esta imagen, la imagen de Dios. Entonces, Cristo restaurando esta imagen perdida en el hombre, pero ahora a través de Él. O sea, Perfecto. Sí, Cristo entiendo. restaurando esto. Entiendo por dónde va, sí. Entonces, Muy bien. y ahí entra el segundo texto de 2 Corintios 3:18, Sí, que habla, si podemos resumir un poco más, Lucas, para sí, que den tiempo a los otros también. sí, que habla de ese proceso, que el hombre está dentro de ese proceso de restauración. Día tras día, el hombre está dentro de ese proceso de restauración. Muy bien, excelente, gracias. Perdón por cortarte, Lucas, pero por el Sí, tiempo nomás para dar lugar a todos. Me gustó, ahí ya estamos viendo algo que parece que estaba perdido. Somos imagen de Dios, pero algo se perdió cuando entró el pecado, ¿sí? Después, ahora el Nuevo Testamento habla de que tenemos que ser imagen de Cristo, ¿sí? Y otra vez, no podemos ser imagen de Cristo por nuestras fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces ahí ya van viendo cómo se interconecta todo. Rubén, Sí, si podemos ser lo más breves más posibles, breve posible. Te Rubén y los resumo, que le siguen, por favor, así nos da tiempo de dar una conclusión a la clase de hoy. te resumo rápidamente el pensamiento de los tres, de Celina y Sebastián, ¿no? Celina Perfecto. dice que somos los portadores de la gloria de Dios, claro, a través de Cristo, ¿no? Pero de una forma muy interesante también, Sebastián nos compartía de que en el último versículo, 1 Corintios 15:49, es para que este hombre terrenal siga un proceso, es un proceso de santificación para transformarse en hombre celestial. Pero acá te quiero después, como conclusión, esto es lo que yo pienso, directamente me impactó lo que dice 1 Corintios 15. Bueno, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero mira lo del 19, es tremendo, ¿no? Y es un poco lo que explica Juan, y las canciones de Hilson cantan esto. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Quiere decir que a Dios le agradó, estaba con Cristo, ¿no? O sea, estaban amalgamados. Y él, para realmente restaurar nuestra imagen, como decía el amigo brasileño, ¿no? Se despojó de su deidad para adquirir forma carnal, bueno, y molarse para que realmente entremos en ese proceso de glorificación que es hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Me pareció pero fabuloso eso. Cómo refuerza el Nuevo Testamento de una forma contundente lo que venía en el Antiguo Testamento. Así que es tremendo. Rápidamente te Perfecto. traduje el pensamiento de los tres. Perfecto, gracias, Rubén. No, se entiende y me gustó esa conexión también. ¿Alguien más que quedó ahí que quería compartir, no compartió? No veo más manos levantadas, entonces voy a proseguir con el resumen de esta sección, ¿sí? Vale, perfecto. Hermanos, o sea, estos versículos que leímos ahora nos abren el panorama a una nueva dimensión. Sí, Sin estos versículos que leímos recién, ser imagen de Dios en el ser humano hoy era como un mero adorno. ¿En qué sentido? Tenés dignidad como ser humano, todo bien.
tenés trabajo, ¿sí? Podés comunicarte y sos todavía administrador de la tierra, pero perdiste lo más importante de la imagen de Dios, que era el poder relacionarte libremente con Dios, ¿sí? Entonces, cuando perdemos eso, ser imagen de Dios es casi un mero adorno. Nos hace especiales, pero no demasiado, porque perdimos lo más importante de ser imagen de Dios. Entonces, cuidado cuando dicen que el no cristiano no es imagen. Mentira, es imagen de Dios, en dignidad, en trabajo, en comunicación, pero perdió y todavía no recuperó eso más importante que era en relacionarse con Dios. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano se separa de Dios, ¿sí? Y necesitamos que alguien nos pueda ayudar a volver a tener ese factor más importante de ser imagen de Dios. Viene Cristo, ¿sí? Y Cristo es la imagen de Dios, dice. ¿En qué sentido? En que Él recuperó eso que nosotros perdimos. Recordémonos que nosotros estamos haciendo formación espiritual del Antiguo Testamento y Cristo hizo su formación espiritual basada en el Antiguo Testamento. Cristo lee Génesis 1, ¿sí? Imagen y semejanza de Dios, Él lo entiende. Jesucristo lo entiende, lo aplica a su vida de forma perfecta. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Él se relaciona con el Padre. Él mismo es Dios, claro, pero Él tuvo que asimilarse a la forma humana para volver a recuperar esa imagen que se perdió, ¿sí? Ahora, a partir de Cristo, ya ser imagen de Dios no es un mero adorno, ¿sí? Como nosotros no podemos volver a Génesis y rehacer todo, ahora el sacrificio de Cristo nos abre una nueva puerta. No pueden ser imagen del Dios invisible, Dios Padre, pueden ser imagen de Dios Hijo, ¿sí? Y a nosotros se nos manda a ser imagen de Cristo. Recuerden Efesios 4:13. El hombre está en un proceso ahora de crecer hasta llegar a la medida de Cristo. Y otra vez vemos que es imposible hacerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿Dios a quién manda? Al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, la Trinidad está en acción para que nosotros recuperemos todo lo que significa ser imagen de Dios, ¿sí? Y a partir de ahora, yo cristiano, ¿sí? Soy una nueva criatura, una nueva creación, ¿sí? Entonces es como que volvemos al Génesis, ¿sí? Génesis tenemos la creación, viene la caída, Génesis 4, ¿sí? Con Jesús tenemos la oportunidad de ser nueva creación. Y así como en la primera creación, hoy también se nos dice que somos imagen. Ahora somos imagen de Cristo. Y como nosotros como seres humanos no podemos ser imagen de Cristo por nuestra cuenta, se nos da el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Y esto ahora es, wow, qué tremendo. O sea, hermanos, nosotros como seres humanos estábamos perdidos por nuestra cuenta, pero Dios no nos ha dejado abandonados. El Dios que nos creó, Él mismo ha puesto los medios para que recuperemos toda la pureza de lo que significa ser imagen de Dios. Y ustedes saben de que también cuando ya tenemos este conocimiento, tenemos también una meta, ¿sí? Tenemos una meta que nos muestran cómo va a ser nuestra característica si somos imagen de Dios, como un escultor, ¿sí? Yo soy un escultor que estoy haciendo la imagen de un hombre. Empiezo a hacer, ¿Cómo yo voy a saber cuándo está listo esa imagen, esa estatua? Porque tengo acá un modelo y yo voy a ver, mira, ya hice el pelo como está.
Ah, mira, la oreja me falta agrandar un poco más. La nariz tiene un poco más pequeña. Tengo que tener un modelo. ¿Y cuál es nuestro modelo? En la palabra. ¿Cuál es nuestro modelo? La Biblia es tan sencilla, hermanos. Gálatas 5, 22, 23, ¿sí? El fruto del Espíritu. La persona que logra tener estas características, ¿sí? El fruto del Espíritu, que lo muestra y que uno puede ver en el cristiano todas estas características, esa persona está modelando la imagen de Cristo y a su vez la imagen perfecta de Dios. ¿Quién tiene todas estas características? Obviamente estamos en un proceso, ¿sí? Yo le amo a mi mamá, le amo a mi esposa, no significa que ya tengo todo el amor, ¿sí? Yo me gozo cuando mi equipo de fútbol gana, me gozo cuando me dan un regalo, no significa que ya tengo todo el gozo, ¿sí? Es algo que lo tenemos que trabajar, que lo tenemos que trabajar. Y el Espíritu Santo nos orienta en esto, hermanos. Entonces, esta es mi conclusión, ¿sí? Conclusión para dar lugar a preguntas si es que hay. Ser imagen de Dios se trata ahora de que el Espíritu Santo produzca la semejanza de Cristo en nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, Él trabaja en nuestra vida. Nosotros le pedimos, nosotros oramos, dejamos que nos moldee a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra imagen? ¿Sí? ¿Cómo nosotros entendemos imagen? Únicamente sabiendo de qué significa ser dependientes de un original. Nuestro original hoy se llama Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros vamos a ver que estamos siendo imagen de Dios cuando estemos igual al original, ¿sí? Y el original es Cristo. Entonces, con esto, trayendo a tierra, todo lo que hacemos nosotros a partir de ahora tiene que cambiar drásticamente, Sí. porque estamos siendo imagen de Cristo Jesús, ¿sí? Y cómo te comportas en el trabajo, con tu familia, en los lugares más random como la cancha, en el colectivo, estás siendo imagen de Cristo Jesús, imagen de Dios, ¿sí? Esto tiene que dar un impacto tremendo en nuestra vida al punto de que a partir de mañana ustedes se tienen que despertar con una mentalidad totalmente diferente y pensar de que cada cosa que van a hacer tienen que hacerlo como Cristo para modelar perfectamente esa imagen de Dios. Muy bien, hermanos, quiero dar lugar, ya que quedan algunos minutos, si hay alguna pregunta. Sí, ahí veo la mano de Sebastián. Hola, Adelante, hermano. profesor. Buenas noches. Quería preguntarle a usted que algo que salió en el grupo que me llamó la atención a mí, que no aparece en los versículos, pero ¿cómo usted puede unir la transfiguración de Jesús a lo que está hablando? Porque ahí ciertamente la imagen de Cristo física cambió y él se quiso mostrar diferente, o sea, una imagen glorificada, dice la Biblia, pero a un grupo de discípulos. Entonces, ¿cómo podemos ese cambio de imagen de Cristo y unirlo a todo lo que usted viene ahí conversando sobre la imagen de... Sí. Sí, yo creo que esa transfiguración no depende de nosotros. Esa transfiguración es el obrar de Dios cuando nosotros pasemos a la vida con Él después de este cuerpo terrenal que tenemos, ¿sí? Es parte de lo que se va a renovar en este mundo. Recordemos que aunque nosotros somos nueva creación en Cristo hoy, todavía estamos en la vieja creación. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la carne, estamos en el mundo que fue creado y que tiene todas sus imperfecciones, pero Dios todavía tiene que redimir toda la creación, no solamente al ser humano.
Y ahí es donde se va a completar eso. Y cuando dice Cristo es la primicia, lo dice en todos esos sentidos. En la imagen del cuerpo glorificado que vamos a tener, en la relación con Dios, en todos esos sentidos, ¿sí? Entonces ahí se puede hacer esa unión. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? Diosnel, adelante. Hola, profe. Buenas noches a todos. Mencionaste que todos somos creación de Dios, ¿no? A imagen de Dios, ¿no? Sí. Al aceptar a Cristo, me vuelvo creación de Dios a imagen de Cristo a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que no recibió a Cristo? O sea, no se quedan como creación a imagen de Dios nada más. ¿Entiendes mi pregunta? Entiendo la pregunta. Y es que Gracias. ser imagen de Dios cambia la esfera para nosotros recién en Cristo Jesús. Como dije, antes de Cristo, nosotros éramos imagen de Dios en todos los sentidos, pero cuando viene el pecado cambia algo, ¿sí? Cambia algo. Seguimos siendo seres creados por Dios a su imagen y semejanza, pero ya no en la perfección que fue en el Edén. Y esto es así, hermano. Génesis 1 y 2 nos muestra lo que era ser creado a imagen de Dios perfectamente, ¿sí? Tenías dignidad, tenías la posibilidad de comunicarte tanto con los animales como con Dios, y tenías el trabajo que hoy en día ya perdió esa dignidad. Algunos lo ven como un castigo y todo, pero antes del pecado ya hubo trabajo, ¿sí? Y tenías lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La posibilidad de comunicarte con Dios, ¿sí? De vivir una relación con Él. Dios andaba libremente con el ser humano, conversaba con Él. Eso es lo que vemos antes del pecado. Cuando viene el pecado significa separarse de Dios. Entonces perdimos esa relación, ese aspecto de la imagen, pero no perdimos la dignidad. Seguimos siendo más dignos que un animal, por ejemplo, ¿sí? No perdimos la comunicación, tenemos una capacidad cognitiva más importante que la del animal. Por más de que el animal también se comunica, no lo hace como el ser humano, ¿sí? Y número 3, todavía tenemos la posibilidad de trabajar, de hacer cosas, de administrar, ¿sí? Eso no perdimos, ¿sí? Lo mismo que pasa con la tierra. El árbol fue creado con la capacidad de dar oxígeno, ¿sí? Por más de que este mundo ya es caído y que Dios va a renovar todo, ¿sí? No significa que los árboles que están hoy ya perdieron su capacidad de dar oxígeno. Lo mismo pasa con el ser humano, ¿sí? Solamente que ahora, para recuperar ese aspecto más importante de la imagen de Dios, necesitamos a Cristo y necesitamos del Espíritu Santo. Básicamente necesitamos de toda la Trinidad, ¿sí? No sé si explico. Sí, entendí. Gracias, profe. Bueno, igual yo sé que es complicado, sé que es un asunto complicado explicarlo, pero estoy tratando nomás de poner por etapas cómo fue todo esto, ¿sí? Rubén, última pregunta de la noche y ya cerramos después. Era muy parecido a lo que había preguntado acá el hermano, pero lo que lo grafica más claramente también sobre nuestra naturaleza está en Juan 8:44, cuando dice el Señor Jesucristo: vosotros eras de vuestro padre el diablo, dice, ¿no? Es muy, pero muy contundente. Claro, no perdieron quizás, no perdieron ni la dignidad ni importancia en el trabajo, pero afectó netamente la imagen. Y ojo, que también la Biblia habla que el hombre sin entendimiento es como una bestia, es bravo también, ¿no?
O sea, puede llegar a perder su dignidad. O sea, ante los ojos de Dios nos hizo dignos, pero que el hombre, por eso cuando en Daniel se refiere, cuando habla de la escatología, ¿no? De los hechos por venir, se refiere a los reinos como bestias, ¿no? Como los emperadores como bestias, porque actuaban peor que bestias, o sea, peores que seres cuadrúpedos, vamos a decir, ¿no? Entonces, pero ahí tiene la da la explicación claramente el Señor Jesucristo, cuando le viene a interpelar. Nosotros hacemos las obras de vuestro padre Abraham. No, vosotros hacéis la vuestra obra del padre de la mentira, del vuestro padre el diablo, ¿no? Bueno, tiene claramente que ver con eso, ¿no? Eso ayuda, la contundencia del Señor Jesucristo ayuda claramente a, bueno, a mí me aclara mucho ese dilema que está sumamente interesante, ¿no? El mismo Jesús lo dice. Perfecto. Gracias Rubén. Y sí, es cierto, una vez que estamos separados de Dios, nosotros realmente perdemos la noción de hasta qué punto podemos caer. Sí. Vemos en algunos casos que la depravación lleva totalmente a la perdición, Sí. pero también lo que yo les animo a evitar es decir, por ejemplo, no, ese pecador no es imagen de Dios. Como alguna vez escuché decir a un colega que los homosexuales no son imagen de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? O los asesinos no son imagen de Dios, ¿sí? Solamente que no tienen ese aspecto de relacionamiento con Dios, ¿sí? Para ellos ser imagen de Dios quedó en un adorno. Es así de simple. Quedó en un adorno, en el sentido de que pueden comunicarse, son más que animales, ¿sí? Son trabajadores, ¿sí? Pero ser imagen de Dios quedó tan simple como su corte de cabello, como su cuerpo físico, ¿sí? Porque el cuerpo físico es un adorno, ¿sí? Al final lo que va a determinar tu vida es tus acciones, ¿sí? Cómo vos te dirigís en esta vida. Lo mismo pasa con el ser imagen real de Dios, que lo que va a determinar eso es tu decisión respecto a Cristo. Si no aceptas a Cristo, si no vas a Cristo, no vas a poder recuperar eso, no vas a poder ser la nueva creación, ¿sí? Y necesitamos ser nueva creación para poder reflejar perfectamente la imagen de Dios, que es la imagen de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ayudándonos a hacer esa imagen, ¿sí? Bueno, hermanos, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Muchos pensamientos surgen, pero esa es la idea. Sigamos meditando, sigamos reforzando esto y no se olviden de ir anotando después de cada tema que vamos a ver cómo esto me puede ayudar a cambiar mi práctica diaria de formación espiritual, ¿sí? Vayan al sílabo de la materia y vean ahí la indicación para ustedes no es para mí, es para ustedes, para que ustedes realmente ya puedan ver un cambio significativo en su vida a partir de estas clases. Próximo martes nos vemos nuevamente. Les aviso que el próximo martes vamos a tener una dinámica algo diferente, porque yo estaré en Brasil en una conferencia y coincide una de mis horas con la clase. Entonces, probablemente en la primera hora vamos a pasar una grabación mía con la licenciada Berenice y en la segunda hora yo voy a estar respondiendo a las preguntas sobre esa grabación, pero para ustedes no va a cambiar nada. La clase sigue siendo a la misma hora, ¿sí? Y cuando se conecten, la licenciada Berenice va a tener todas las indicaciones para la clase. ¿Está bien? Entonces no se preocupen, conéctense normalmente a la hora que es y yo le voy a estar pasando las instrucciones a la licenciada. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga y que sea Gracias. una semana de mucha Muchas gracias, profe. Que Dios te bendición y bendiga mucho en tu reflexión. Gracias, profe. Amén. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias, buenas noches.